Una viuda en Zamora sobrevivió 11 años con una pensión mínima y una salud envidiable gracias a la cocina de posguerra que aprendió de su abuela. Estas 25 recetas, nacidas de la pura necesidad y compuestas por apenas 3 ingredientes, ofrecen más nutrición y dignidad que cualquier plato moderno. Son fórmulas olvidadas que demuestran cómo estirar lo poco para alimentar el cuerpo y el alma. 1. Gachas de harina con leche. Esta era la cena que le decía a quien la preparaba. No me queda casi nada en la despensa, pero esta noche voy a cenar caliente. Un puñado de harina, un vaso de leche y una cucharada de azúcar. Eso era todo. Echabas la harina en una sartén con un hilo de aceite. La tostabas removiendo sin parar hasta que cogía color dorado, añadías la leche poco a poco sin dejar de mover y esperabas a que espesara. En 10 minutos tenías una crema caliente, densa y dulce, que sabía exactamente a infancia y costaba prácticamente nada. En los pueblos de Jaén y Córdoba, esto se comía todas las noches de invierno. Las personas mayores lo hacían cuando el frío apretaba y las fuerzas para cocinar eran menores que el hambre. Una sartén, un fogón, 10 minutos de pie, el estómago lleno y la cocina caliente. Los cocineros modernos han redescubierto las gachas. Las ponen en cartas con nombres elegantes y cobran 15 euros por un plato. Tu abuela las llamaba cena, y tenía razón. Ingredientes: harina, leche, azúcar. 2. Patatas viudas. Si creciste en un pueblo de Andalucía o Extremadura, conocías este plato aunque no supieras su nombre. Se llamaban viudas porque no llevaban carne, pero ese caldo oscuro, espeso y aromático no necesitaba a nadie más. 3 patatas cortadas en rodajas gruesas, una cebolla picada, un tomate maduro troceado. Todo a la olla con un buen chorro de aceite de oliva, agua y sal. Lo dejabas hervir hasta que las patatas empezaban a romperse solas y espesaban el caldo desde dentro. El tomate se deshacía, la cebolla desaparecía dentro del guiso, y lo que quedaba era algo con una profundidad de sabor que no tenía ningún derecho a ser tan bueno con tan poco. Para una persona mayor viviendo sola con una pensión mínima, esto era un milagro entre semana. Las patatas costaban céntimos. Las cebollas duraban semanas. Todo se podía hacer sentado en un taburete, sin levantar nada más pesado que una cuchara de palo. Las vecinas de los pueblos manchegos todavía preparan esto para los mayores que viven solos. Se lo llevan en fiambreras. Se recalienta perfectamente al día siguiente, cuando el caldo ya ha empapado todo y sabe aún mejor. Ingredientes: patatas, cebolla, tomate. 3. Potaje de garbanzos con espinacas. En una casa donde se conocía el hambre, nada se desperdiciaba. Cuando el hueso de jamón ya no tenía carne, el hueso mismo se convertía en las siguientes 3 comidas. Una persona mayor echaba ese hueso a una olla con un puñado de garbanzos remojados desde la noche anterior y unas espinacas frescas o congeladas. Lo dejaba cocer 2 o 3 horas a fuego lento hasta que los garbanzos se ponían tiernos y el caldo extraía todo el sabor ahumado de aquel hueso. Al final, no sabías dónde terminaba el caldo y dónde empezaban los garbanzos. Era tan espeso que la cuchara se mantenía de pie sola. Un paquete de garbanzos costaba menos de 1 euro y alimentaba a una persona durante casi una semana. El hueso de jamón era gratis, ya pagado con la comida del domingo. Esto no era una receta, eran matemáticas, era supervivencia enseñada de madres a hijas durante generaciones enteras que nunca tuvieron el lujo de desperdiciar nada. Ingredientes: garbanzos, espinacas, hueso de jamón. 4. Col con chorizo. Una col entera, 2 o 3 chorizos, una olla con agua. Esa era toda la lista de la compra. Partías la col en cuartos, cortabas el chorizo en rodajas gruesas y los dejabas cocer juntos durante 45 minutos hasta que la col se ponía tierna y dulce y el chorizo teñía el caldo de un rojo intenso, con sabor a pimentón y ajo. El resultado era algo que llenaba la casa de un olor imposible de ignorar y el estómago de algo que aguantaba hasta la noche siguiente. Una col costaba menos de 1 euro y podía alimentar a una persona durante 3 días.
El chorizo duraba semanas en la nevera sin estropearse. Para una persona mayor con artrosis en las manos, este plato era una bendición. Apenas había que usar el cuchillo. Podías deshojar la col con las manos. Podías partir el chorizo a trozos sin esfuerzo. Esta comida no requería fuerza, ni habilidad, ni apenas dinero. Las abuelas gallegas la hacían todas las semanas. Las familias asturianas la hacían cada invierno. Cruzaba todas las fronteras regionales porque la necesidad no entiende de dónde viene tu gente. Ingredientes: col, chorizo, agua con sal. 5. Arroz con sardinas de lata. Cuando no podías ir a la tienda, cuando el tiempo era malo o las piernas no respondían, esto era lo que preparabas con lo que había en la despensa. Una lata de sardinas en aceite, un vaso de arroz y un bote pequeño de tomate frito. Todo a la misma olla con agua suficiente para cocer el arroz. 20 minutos después, tenías algo que sabía a una versión esencial de un arroz caldoso de toda la vida. Caliente, sabroso, contundente. Las sardinas ya venían cocinadas, así que no había que manipular pescado crudo con manos temblorosas, ni preocuparse por espinas ni por la limpieza. Solo abrir, echar, remover y esperar. Durante los años 70 y 80, esto se convirtió en la comida oficiosa de los jubilados de pueblos pequeños que vivían a kilómetros de la tienda más cercana. Tenían las despensas llenas de latas como un búnker, y comidas como esta se montaban sin un solo ingrediente fresco. No era elegante, pero mantenía a la gente alimentada e independiente cuando la alternativa era pasar hambre. Ingredientes: sardinas en lata, arroz, tomate frito de bote. 6. Lentejas con verdura es. No las lentejas de restaurante, con presentación de estrella Michelin. Las lentejas de pobre. Las de verdad. Un puñado de lentejas, una patata, una zanahoria, media cebolla y un chorrito de aceite de oliva. 40 minutos y tenías una olla que duraba 3 días y estaba mejor el segundo día que el primero. Para una persona mayor cocinando para una sola, esto era la comida por lotes definitiva. La hacías el lunes por la mañana y comías lunes, martes y miércoles, sin tener que volver a plantearte qué había para comer. Las lentejas llenaban. La zanahoria les daba un punto dulce. La patata, incluso la más barata del mercado, le daba la sustancia que te mantenía en pie. Los bancos de alimentos parroquiales conocían esta receta de memoria. Empaquetaban los ingredientes juntos en bolsas porque sabían exactamente quién iba a hacerlas y exactamente cuánto iban a rendir. Ingredientes: lentejas, patata, zanahoria. 7. Huevos, rotos con patatas. Tu abuela no necesitaba un restaurante de moda para hacer esto. Necesitaba una sartén, 3 patatas, 2 huevos y 5 minutos de valor. Pelaba las patatas, las cortaba en rodajas finas, las freía en abundante aceite de oliva hasta que estaban doradas por fuera y tiernas por dentro. Después cascaba los huevos encima, los rompía con un tenedor y dejaba que la yema se mezclara con las patatas calientes hasta formar algo cremoso, dorado y con un olor que llenaba la cocina. Un pellizco de sal. Listo. Esta era la comida que las personas mayores hacían cuando estaban cansadas, cuando no tenían ganas de cocinar nada elaborado, pero sabían que necesitaban comer algo con sustancia. Las patatas eran energía. Los huevos eran proteína. 3 patatas y 2 huevos costaban menos de €1. Menos de 15 minutos. Más consuelo que la mayoría de platos que tardan 1 hora. Para una persona, comiendo sola, era un abrazo en un plato. Y no te pedía nada más que estar de pie, junto al fogón, el tiempo justo para darle la vuelta a las patatas. Ingredientes: patatas, huevos, aceite de oliva. 8. Puchero de verduras, con fideos. Esta era la receta que las madres de la posguerra escribían en papeles arrugados y metían en los cajones de sus hijas cuando se iban de casa. No porque fuera complicada, precisamente porque no lo era. Un trozo de calabaza, una patata, una zanahoria, judías verdes y un puñado de fideos.
Las verduras no necesitaban preparación complicada. Se cortaban a trozos grandes, se echaban al agua y se dejaban hervir 30 minutos hasta que todo se deshacía y espesaba el caldo hasta convertirlo en algo cremoso y profundamente reconfortante. Los fideos se añadían al final y se hacían en el mismo caldo, absorbiendo todo el sabor de las verduras. Una viuda de un pueblo de Toledo contó a su vecina que había comido puchero de verduras 4 noches a la semana durante 9 años, después de que muriera su marido. Su médico decía que sus niveles de hierro eran perfectos. Ella decía que era lo que su madre le enseñó, nada más. Los nutricionistas ahora dicen que las verduras de temporada son un superalimento. Las personas mayores que las comían a diario, sin saber nada de eso, estaban mejor que gente gastando 5 veces más en suplementos vitamínicos. Ingredientes: verduras de temporada, fideos, aceite de oliva. 9. Sopa de cebolla gratinada. 3 cebollas grandes cortadas finas, un chorro generoso de aceite de oliva, pan duro y 1 litro de agua con una pastilla de caldo. Esa era la base de la sopa más reconfortante y olvidada que muchos españoles probaron jamás. Pochabas las cebollas a fuego muy lento, con paciencia, hasta que se caramelizaban y se volvían dulces y doradas. Añadías el agua con el caldo, dejabas hervir 10 minutos, ponías las rebanadas de pan duro encima, rallabas un poco de queso si había, y la metías al horno 5 minutos. La cebolla caramelizada actuaba como su propio espesante, así que no había que hacer ningún ruc ni preocuparse de grumos. Para una persona mayor con problemas de masticación, el pan se deshacía completamente dentro del caldo, y la sopa se podía tomar sin esfuerzo. Las amas de casa castellanas hacían esto cuando la despensa estaba vacía y no quedaba más que cebollas y pan duro. Las cebollas duraban meses. Esta comida te esperaba hasta que la necesitabas. Ingredientes: cebollas, pan duro, caldo. 10. Caldereta de patatas con bacalao. En los pueblos del interior, el bacalao salado era el pescado de los pobres. Duraba meses sin nevera. Se desalaba en agua durante 24 horas y se convertía en la proteína más barata que podías encontrar fuera de las legumbres. Una persona mayor ponía a cocer unas patatas troceadas con cebolla y un par de dientes de ajo. Cuando las patatas estaban casi hechas, echaba los trozos de bacalao desalado y dejaba que se cocieran en el mismo caldo durante 10 minutos más. El bacalao se deshacía en láminas que se mezclaban con las patatas. El resultado era un guiso con un sabor a mar que no tenía ningún derecho a ser tan bueno con tan poco. En Semana Santa, esto era lo que se comía en todas las casas. Pero las personas mayores no esperaban a Semana Santa. Lo hacían cualquier jueves de febrero, cuando el cuerpo pedía algo caliente y el bolsillo no daba para más. Un trozo de bacalao salado costaba menos que cualquier filete de pescadería y rendía el triple. Ingredientes: bacalao salado, patatas, cebolla. 11. Macarrones con tomate y carne picada. 200 gramos de carne picada, un paquete de macarrones, un bote de tomate frito y una olla. Nada más. Dorabas la carne, añadías el tomate y los macarrones con agua suficiente para que la pasta se cociera directamente en la salsa. En 15 minutos, tenías una comida que sabía a la versión esencial de todos los platos de pasta que tu madre preparó alguna vez. A los nietos les encantaba, pero la verdadera genialidad era para quien comía solo, porque las sobras se recalentaban perfectamente y sabían incluso mejor al día siguiente, cuando la salsa había empapado la pasta por completo. En los años 60 y 70, esto se conocía simplemente como macarrones, en la mayoría de hogares españoles. Era comida de pobreza española con nombre italiano, y mantuvo alimentadas a millones de personas sin una sola queja. Ingredientes: macarrones, carne picada, tomate frito. 12. Cocido madrileño de diario. El cocido completo era para los domingos y las fiestas, pero el cocido de diario era para cualquier día de la semana en que querías que la casa oliera a hogar. Un puñado de garbanzos remojados, unas piezas de pollo huesudas, alas, pescuezo, espinazo, las partes más baratas y un trozo de repollo.
Todo a la olla con agua y sal. 2 horas de cocción lenta. Primero se tomaba el caldo con fideos. Después, los garbanzos con las verduras. Era la comida que las abuelas madrileñas preparaban cuando alguien estaba enfermo, triste o simplemente necesitaba sentirse querido. Para una persona mayor cocinando sola, una olla duraba casi toda la semana, y cada vez que recalentabas un plato, la cocina volvía a oler como si alguien todavía se preocupara lo suficiente para cocinar por ti. Ese olor era en sí mismo una razón para seguir. Ingredientes: garbanzos, pollo, repollo. 13. Ajetes con gambas y huevo. Esta era la cena rápida de quien sabía cocinar con poco y hacerlo brillar. Un puñado de ajetes tiernos, un puñadito de gambas peladas congeladas y 3 huevos. Los ajetes se salteaban en aceite de oliva, las gambas se echaban medio minuto después, y los huevos batidos se vertían encima removiendo suave, hasta que cuajaban a medio camino entre lo cremoso y lo firme. 5 minutos desde que encendías el fuego hasta que te sentabas a cenar. Las gambas congeladas costaban poco y duraban meses en el congelador. Los ajetes aparecían en el mercado a principios de primavera por un precio ridículo. Y los huevos eran los huevos de siempre, la proteína más barata y más noble de la cocina española. Para una persona mayor, este plato tenía algo que muchos otros no conseguían. Parecía un plato de restaurante. Parecía algo que alguien había preparado para ti con cariño. Y esa sensación, la de comer algo que se siente especial, a veces importaba más que las calorías. Ingredientes: ajetes, gambas congeladas, huevos. 14. Judías blancas, con chorizo cortado en rodajas, un bote de judías blancas escurridas y tomate frito de bote. Todo a la misma olla, 20 minutos a fuego medio. El chorizo le daba sabor, las judías le daban cuerpo. El tomate le daba frescura. Si tenías un puñado de espinacas, las echabas al final y se marchitaban en el caldo, añadiendo hierro que la mayoría de personas mayores no estaban obteniendo de ningún otro sitio. Esta era la comida de una sola olla que realmente parecía una cena de verdad. Podías servirla en un plato hondo y sentir que habías cocinado algo con sentido. Para una persona mayor que estaba empezando a perder el interés en comer, eso importaba más que los datos nutricionales. La psicología de la comida es real. Una comida que parece una comida te hace sentir persona. Un paquete de galletas comido de pie junto al fregadero no lo consigue nunca. Ingredientes: judías blancas en bote, chorizo, tomate frito. 15. Caldo de pollo con verduras de nevera. Un trozo de pollo, lo que hubiera en la nevera a punto de echarse a perder y agua. Esta era la comida de vaciar la nevera que toda cocinera ingeniosa conocía de memoria. El apio que se estaba poniendo lacio, las zanahorias ablandándose, la media cebolla envuelta en plástico, la patata empezando a echar brotes. Todo a la olla. El pollo se doraba primero, luego todo lo demás se apilaba encima y se cose a fuego lento durante 1 hora hasta que los cristales de la cocina se empañaban y el caldo se convertía en algo profundamente sabroso. Para una persona mayor, esta comida evitaba el desperdicio de comida. Eso evitaba la culpa. Eso evitaba la espiral lenta de sentir que ya no podías manejar tu propia cocina. Además, cada olla era diferente. No había 2 noches exactamente iguales, y esa pequeña variedad mantenía las cosas interesantes. Eso importaba. Ingredientes: pollo, verduras variadas de nevera, agua con sal. 16. Fabada asturiana simplificada. Un puñado de faves, un trozo de chorizo, otro de morcilla y un hueso de jamón, cocido a fuego muy lento en una olla durante 3 horas, hasta que las faves se ponían cremosas y los embutidos soltaban toda su alma ahumada al caldo. Esta era la comida del lunes en las casas asturianas, nacida de la tradición de dejar el puchero en el fuego mientras se hacían las tareas del día. Para una persona mayor, la belleza estaba exactamente en eso, sin vigilancia constante.
Ponías la olla al fuego a mediodía y volvías a las 5, sin remover, sin comprobar, sin estar de pie. Las faves hacían su propio trabajo. El resultado era tan rico, tan profundo, tan contundente, que olvidabas que habías gastado menos de 3 euros en toda la olla. La fabada no era un plato de restaurante de lujo. Era un plato de supervivencia que la gente con dinero descubrió después y convirtió en gastronomía. Pero antes de eso, fue simplemente la comida de quien sabía esperar. Ingredientes: fabés, chorizo, morcilla. 17. Estofado de posguerra. Esta era la comida que mantuvo viva a la viuda de Zamora durante 11 años. Carne de cerdo barata, rehogada en la olla, un bote de tomate troceado, una patata cortada en trozos, una zanahoria y pimentón. Eso era todo. Las patatas espesaban el caldo mientras se cocían. La zanahoria añadía dulzor. El tomate le daba acidez. Y la carne, incluso el corte más barato del mercado, lo convertía en algo que te aguantaba hasta la mañana siguiente. Esta receta aparecía en los cuadernos de la posguerra sin nombre. Solo ponía estofado. Las amas de casa lo apuntaban en los márgenes. Las madres se lo susurraban a las hijas el día de su boda como un secreto, como si les dijeran: no importa lo mal que se pongan las cosas, esta noche vas a cenar. Para una persona mayor viviendo de la pensión mínima, este estofado era más que cena. Era un desafío. Era la negación silenciosa a dejarse vencer por unos ingresos fijos y una cocina cada vez más vacía. Una olla duraba 4 días. Una olla costaba menos de 4 euros. Una olla mantuvo a una mujer viva e independiente hasta los 89 años. Ingredientes: carne de cerdo barata, tomate, patata. 18. Arroz con pollo de toda la vida. Los muslos de pollo eran la pieza olvidada. Durante décadas, costaban la mitad que las pechugas, porque los españoles estaban convencidos de que la carne blanca era mejor. Las personas mayores que sabían la verdad compraban muslos por céntimos y hacían una comida que sabía el doble de rica. Dorabas los muslos en la olla, añadías un vaso de arroz caldo y la especia que tuvieras a mano. Tapabas la olla y dejabas cocer 30 minutos. El arroz absorbía cada gota de aquel caldo con sabor a pollo, y los muslos oscuros y tiernos se deshacían al tocarlos con el tenedor. La grasa de los muslos era el secreto. Mantenía el arroz jugoso y la carne suculenta de una manera que la pechuga nunca podría lograr. Para una persona mayor con poco apetito, la riqueza de la carne oscura marcaba la diferencia entre remover la comida en el plato y terminársela de verdad. Este era el plato que las abuelas hacían sin pensar, esa memoria muscular automática que salía igual cada vez y hacía sentir que la cocina seguía viva. Ingredientes: muslos de pollo, arroz, caldo. 19. Pimientos del piquillo rellenos de carne. No era técnicamente una receta de una sola olla, pero todo se hacía en la misma cazuela de barro que llevaba décadas en la familia y que conocía el fuego mejor que nadie. Pimientos del piquillo de bote rellenos con un picadillo de carne, cebolla y huevo duro, cubiertos con una salsa de tomate casera y cocidos a fuego lento durante 30 minutos. El secreto estaba en que los pimientos de bote ya venían asados y pelados. No había que encender el horno ni pelar nada. Solo rellenar, cubrir con salsa y esperar. Para familias de toda Navarra, La Rioja y el País Vasco, esto era un plato de fiesta que costaba menos que un plato de diario. Una persona mayor que tuviera un bote de pimientos y un poco de carne picada en la nevera tenía resuelta la comida del domingo. Solo había un plato que sabía a celebración y la sensación de que todavía merecía la pena cocinar algo bonito para uno mismo. Esa sensación no tiene precio. Ingredientes: pimientos del piquillo en bote, carne picada, tomate frito. 20. Puré de patatas con aceite de oliva. 5 patatas, un diente de ajo, aceite de oliva virgen extra y sal. Esa lista tan simple alimentó a más familias españolas en tiempos difíciles que casi cualquier otra cosa de esta lista. Pelabas las patatas, las cocías con el ajo hasta que estaban blandas, las machacabas directamente en la olla con un tenedor grueso y añadías un chorro generoso de aceite de oliva virgen. Se convertía en algo sedoso, suave y profundamente reconfortante. Todo en 30 minutos.
Todo por menos de €1. Para una persona mayor, el puré de patatas tenía una ventaja crucial que nadie mencionaba en voz alta. Era blando. Para alguien con problemas dentales, dientes que faltaban o dentadura que no ajustaba bien, esto no era solo cómodo. Era la diferencia entre cenar en condiciones o renunciar a la comida directamente. La generación de la posguerra no hablaba de cuidado dental porque la mayoría no podía permitírselo. Simplemente adaptaron su cocina en silencio hasta que todo fuera lo bastante blando para comer sin dientes. El puré de patatas era la pieza central de esa adaptación. Ingredientes: patatas, ajo, aceite de oliva virgen extra. 21. Tortilla de patatas, 2 patatas peladas y cortadas finas fritas en aceite de oliva hasta que estaban tiernas. 3 huevos batidos con sal mezclados con las patatas. Todo de vuelta a la sartén, tapado a fuego bajo durante 5 minutos. Vuelta y vuelta. Hecho. 2 patatas y 3 huevos costaban menos de €1. Media tortilla para cenar, la otra media para comer al día siguiente con un trozo de pan. Los médicos ahora recomiendan el huevo específicamente para personas mayores preocupadas por la masa muscular. Tu abuela no sabía la ciencia. Solo sabía que era barato, bueno y se sujetaba bien en la sartén. Eso bastaba. Y tenía razón. La tortilla de patatas para uno no era resignación, era eficiencia. Era el conocimiento acumulado de décadas de cocinar bien con poco. Era saber que 2 ingredientes sencillos, bien tratados, pueden convertirse en algo que merece sentarse a la mesa. Ingredientes: patatas, huevos, aceite de oliva. 22. Caldo de gallina. Una gallina entera en una olla grande con agua, zanahorias, puerro apio, un hueso de jamón y sal. Se cocía a fuego muy lento durante 3 horas hasta que la casa olía como si allí viviera la abuela de alguien. El caldo se volvía dorado y transparente. La carne se deshacía. Las verduras se ablandaban hasta convertirse en la comida más básica, más nutritiva y más sanadora que el ser humano ha inventado jamás. Cada cultura tiene su versión. Cada generación la transmite. Para una persona mayor viviendo sola, una olla de caldo de gallina era más que nutrición. Era una conexión con cada persona que alguna vez lo había preparado para ella. Cada día de enfermedad, cada invierno frío, cada pena del corazón curado con un tazón caliente. Era el sabor de que alguien te cuida. Cuando lo haces para ti solo en una cocina callada, sin nadie con quien compartirlo, sigue funcionando. El vapor sigue subiendo. El caldo sigue calentando. Y en algún lugar dentro de su olor, recuerdas que mereces el esfuerzo de cocinar. Ingredientes: gallina, zanahoria, puerro. 23. Sopas de ajo pan duro de varios días, 3 o 4 dientes de ajo, aceite de oliva, pimentón ahumado y agua caliente. En algunos pueblos de Castilla, le ponían un huevo escalfado al final. En otros, solo el pan y el ajo. Y bastaba. El aceite se calentaba. El ajo se freía hasta dorarse. El pimentón se añadía un segundo antes de que se quemara y el agua hirviendo se echaba encima con el pan troceado. El pan se empapaba hasta deshacerse en el caldo rojizo y aromático. 5 minutos. Una comida que calentaba desde dentro como pocas cosas pueden hacerlo. En los días de frío extremo de la meseta castellana, esto era lo que se tomaba al amanecer antes de salir al campo. También era lo que se tomaba de noche cuando ya no quedaba nada más. El pan duro nunca se tiraba. El ajo siempre había en la despensa. El pimentón duraba meses. Esto era la arquitectura perfecta de la cocina de la escasez. Nada sobraba, nada faltaba. Todo tenía sentido. Ingredientes: pan duro, ajo, pimentón ahumado. 24. Migas con chorizo. Las migas son uno de esos platos que la gente más joven mira con desconfianza hasta que las prueba y ya no puede parar. Pan de días anteriores, desmigado y humedecido con agua, chorizo en trozos y aceite de oliva generoso. La técnica era simple pero requería atención. Las migas se removían en la sartén continuamente, a fuego medio, hasta que se soltaban y quedaban doradas por fuera y tiernas por dentro. El chorizo se freía junto a ellas y les daba su color y su sabor.
En algunos sitios se añadía un diente de ajo entero para aromatizar el aceite al principio. En Aragón, en Extremadura, en La Mancha, las migas eran el desayuno del pastor, la cena del jornalero y la comida de quien no tenía nada más. Hoy en día, algunos cocineros las sirven en restaurantes de alta cocina como homenaje a la tradición. Pero las migas de verdad se hacen con pan de 4 días que ya no sirve para nada más y con las manos de alguien que las ha hecho 100 veces. Ingredientes: pan duro, chorizo, aceite de oliva. 25. Leche frita. 3 cucharadas de harina, 1 litro de leche y azúcar con un poco de canela. Esta era la receta dulce de la lista. El postre que las abuelas hacían cuando querían dar un lujo sin gastar nada. Mezclabas la harina con parte de la leche fría hasta que no hubiera grumos. El resto de la leche se calentaba con el azúcar y la canela. Cuando hervía, añadías la mezcla de harina sin dejar de remover hasta que espesaba y se convertía en una crema densa. La extendías en una fuente, la dejabas enfriar en la nevera, la cortabas en cuadrados, los pasabas por huevo y pan rallado y los freías en aceite caliente. El resultado era algo crujiente por fuera, cremoso y perfumado a canela por dentro. Costaba lo mismo que nada. Duraba 2 días en la nevera. Y cuando se servía después de una comida sencilla de lentejas o patatas viudas, hacía que esa comida se sintiera completa, celebrada, digna de ser recordada. Porque eso es lo que hacían estas recetas. No solo alimentaban, hacían que la vida pareciera una vida. Ingredientes: leche, harina, azúcar.